con las intérpretes para que, para que todo el mundo pueda escucharlo y verlo a Leonardo. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias Leticia por la invitación a participar del curso. Y bueno, mi nombre es Leonardo Peluso, como ya fui presentado, soy el coordinador de la tecnicatura, perdón, de la carrera de tecnólogo en interpretación y traducción lengua de señas uruguaya-español. Y a su vez también soy el coordinador del área de estudios sordos, porque en Montevideo, o sea, esta carrera se despliega en 3 sedes, que es Salto, Tacuarembó y Montevideo. Originariamente era Montevideo, luego nos expandimos a Salto y Tacuarembó. Y en Montevideo ya pudimos desarrollarnos en lo que se llama el área de estudios sordos, que es un área un poco más general, y ya voy a hablar un poquito del tema sobre esto, del área de estudios sordos. Y en Salto vamos caminos a departamentalizarnos también, a generar el departamento también de estudios sordos. Pero esos son todos a futuro. Lo que sí hoy existe es el área de estudios sordos en Montevideo y la carrera distribuida en 3 sedes, Montevideo, Salto y Tacuarembó. Bueno, son las mismas materias, ¿no? En las 3 sedes. Antes de entrar así, bueno, primero quiero darles la bienvenida a la TUILSU. Por primera vez nos comunicamos oficialmente, porque si bien he tenido comunicaciones con algunas y algunos de ustedes por WhatsApp, extraoficialmente en este periodo de tiempo, en realidad yo oficialmente accedía a los datos y, bueno, hice el mail y la convocatoria a la charla de hoy y, bueno, empezamos a comunicarnos desde ayer y, bueno, espero que esta comunicación se mantenga en lo largo del semestre hacia el camino del examen de ingreso. Como ustedes saben, todavía no están en la universidad, sino que están preinscriptos a la carrera y ahora hay que hacer el examen de ingreso, que es, ya voy a hablar un poquito del examen de ingreso, que va a ser en julio, fines de julio, para ingresar oficialmente a las primeras, al primer semestre en agosto del 2021. Un poco para contarles y ponerlas y ponerlos como de alguna manera en antecedentes de qué se trata esta carrera, cómo la vemos. Yo quería decirles, o las cosas que he pensado para trabajar hoy con ustedes, es de alguna manera los dos marcos conceptuales y ético-políticos, sobre todo conceptuales, que enmarcan esta carrera. ¿Cuáles son estos dos grandes marcos que sostiene esta carrera? Y lo hago explícito porque es una carrera que, a mi criterio, es una carrera joven, y es una carrera que a veces hay como muchos malentendidos en torno a ella. Por lo tanto, me parece que es importante conocer los marcos teóricos, o sea, conceptuales, pero también políticos y éticos que nos rigen. Por un lado, uno de esos marcos es que nosotros inscribimos nuestra carrera en el campo de los estudios sordos. ¿Qué son los estudios sordos? Bueno, estudios sordos es un campo que es académico, pero también es político, que colocan digamos, en el marco de los estudios culturales. Los estudios culturales son estudios que se han desarrollado en universidades, tiene una mucha tradición en universidades estadounidenses, pero también en universidades brasileras, en universidades... es como digamos, un trasfondo bastante anglosajón, pero bueno, también tiene mucha réplica en universidades latinoamericanas, que tiene que ver con cómo se articula la lucha política de grupos que han sido históricamente minoritarios, oprimidos, como por ejemplo el caso de los grupos negros, los grupos de mujeres, los grupos indígenas. Son grupos que históricamente han sido oprimidos. Entonces, bueno, se conjuga la lucha de esos grupos con desarrollos académicos sobre elementos de identidad, identidad política, cultura, en las universidades. Entonces hay como una articulación entre las luchas políticas y, de alguna manera, los desarrollos académicos en relación a esos ejes. Entonces, por ejemplo, género y feminismo, como repercute hoy en las universidades, etnia, raza, como repercute hoy en las universidades, estudios indigenistas, en fin, todo tipo de estudios que hoy tiene una pata dentro de la universidad, pero que también tiene fuera de la universidad, tiene su contraparte, digamos, como luchas políticas
para romper con las relaciones de opresión que han vivido históricamente esos grupos. Bueno, ¿vamos bien, Micaela? Bien, entonces esta carrera de tecnólogo, la TUILSU, se inscribe dentro digamos, de este marco conceptual, que es el marco de los estudios sordos como estudios culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no entendemos que la población a la que va destinada nuestra carrera sea un grupo de discapacitados, sino que lo que entendemos que la población a la que va destinada esta carrera es una comunidad lingüística que habla una lengua minoritaria, minorizada, históricamente oprimida. Entonces, nosotros lo que vamos a generar son profesionales para que puedan atender, digamos, para que puedan atender puentes entre hablantes de dos lenguas que no se comprenden mutuamente de forma espontánea. Entonces, ese es uno de los grandes marcos teóricos, que es teórico y político, en el sentido de que no trabajamos, no es una carrera para discapacitados o para trabajar con discapacitados, como ayudantes terapéuticos, por ejemplo, sino que es una carrera para generar intérpretes y traductores que tiendan puentes entre comunidades lingüísticas. Esto que digo que parece lógico, no es tan lógico, porque históricamente los intérpretes estaban pensados para ayudar a los pobres discapacitados que lo necesitaban, y de alguna manera es clave romper con estos prejuicios y entender que nos estamos situando igual que puede ser un intérprete español-francés, inglés-francés, ruso-español, en fin, cualquier lengua que ustedes piensen. Entonces, la lengua de señas es una lengua, no es un dispositivo para ayudar a discapacitados, como puede ser una silla de ruedas o el braille. Es una lengua, no es una tecnología. Es una lengua que le pertenece a un grupo humano que desarrolla una cultura en torno a esta. Entonces, volviendo para atrás, la tecnicatura nuestra se inscribe dentro de los estudios sordos, que son estudios culturales. Por lo tanto, no trabajamos con discapacidad, sino trabajamos con plurilingüismo. Esta corriente tiene larga historia ya. Bueno, todo en este campo no tiene muy larga historia, en realidad, dentro de las universidades, porque, bueno, como ustedes saben, la lengua de señas fue prohibida, denostada, en fin, y muy fuertemente a partir de 1880 en un congreso, famoso congreso de Milán, que prohibió el uso de la lengua de señas en los sistemas formales y educación. 1880. Eso recién se revierte o empieza a revertirse en 1960. Por lo tanto, bueno, todo este marco tiene como dos autores claves, uno en los años 60, que fue Stocki, que fue el que introdujo al nivel universitario la idea de que las lenguas de señas son lenguas, fíjense, recién en 1960, y luego en el 82, Carol Erting, es otra autora también en Estados Unidos, que dice que los sordos son una comunidad que están nucleados en torno a ser hablantes de una lengua de señas y que se podría asimilar el fenómeno de las comunidades sordas a fenómenos de etnicidad. Todo eso lo vamos a trabajar luego en los cursos. Tenemos un curso que se llama Estudios Sordos, que lo doy yo en el próximo semestre, así que vamos a tener bastante sobre esto. Marco 1. El otro marco que de alguna manera que está detrás de la carrera de tecnólogo, bla, 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 de interpretación, LSU, de la TUILSU, el otro marco teórico. Voy a dar una pausa para el cambio de los intérpretes. ¿Empezamos? Bien. Segundo marco teórico es la idea de textualidad diferida. ¿Qué es la textualidad diferida? Cuando hablamos de textualidad diferida,
que es un concepto que vengo yo desarrollando y que para mí es un concepto muy importante, porque bueno, lo vengo yo desarrollando. La textualidad diferida es la que nos dice que existen textos que por una o por la aplicación de una tecnología se separan del momento de enunciación. Es decir, yo, cualquier ser humano que hable, o sea, todos los seres humanos hablamos porque lo que nos caracteriza como seres humanos, lo que hablamos es parte de nuestra existencia. O sea, yo mientras estoy diciendo esto, yo soy yo que digo esto. Entonces, lo que digo es parte del ruido que yo genero alrededor mío o del movimiento. Entonces, lo que la humanidad inventó, pero no tiene que ver con el lenguaje, sino que es una tecnología, así como inventó la rueda, inventó una tecnología que permite separar el texto del momento en que lo estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo separar esto de lo que estoy diciendo en este momento. O sea, lo que estoy diciendo es parte de mí. Sin embargo, si yo aplico la escritura, puedo escribir mi texto para poder ser recuperado por otra persona 10 años después. Eso es textualidad diferida. O sea, la posibilidad de separar el texto del momento en que se enuncia. Entonces, históricamente, bueno, eso es lo que luego produce las culturas letradas, justamente porque las culturas letradas son aquellas que se organizan no en torno a los textos producidos en el momento, sino en torno a los textos diferidos. O sea, no hay cultura letrada sin texto diferido. Bueno, históricamente, las culturas letradas se sostuvieron en torno a la escritura. ¿Por qué? Porque era la única tecnología que teníamos para separar texto de contexto. Entonces, históricamente, lo que generamos fue lo que se llama, a mi criterio, una cultura escriturocéntrica. Es aquella cultura que entiende que el centro de la cultura letrada es la escritura. Las investigaciones actuales, las que venimos desarrollando en Uruguay, bueno, a partir de mi investigación de doctorado en la Universidad de Córdoba, es que para el caso de las comunidades sordas, que la lengua de señas no tiene escritura, las comunidades sordas que la lengua de señas no tiene, para ese caso, las propias comunidades sordas encontraron otra tecnología que permitía generar la textualidad diferida. ¿Cuál es esa otra tecnología? Las videograbaciones. Entonces, lo que estamos asistiendo espontáneamente es que las comunidades sordas empezaron a encontrar en las videograbaciones la posibilidad de generar textos diferidos en lengua de señas y al ponerlos en Internet, en reservorios en Internet, empezaron a desarrollar una incipiente cultura letrada en lengua de señas. Bien, este segundo marco permitió un cambio radical en, digamos, en la concepción de la carrera de intérprete. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el año 2014, nosotros en la Universidad de la República, previo a esto, o sea, previo a incorporar este marco dentro de nuestra disciplina, nosotros entendíamos que la interpretación, al no haber escritura para la lengua de señas, no nos formábamos en traductores, solo formábamos a intérpretes. ¿Por qué? Porque al no haber escritura, se entendía que la profesión tenía que ver con cuando un sordo o una sorda estaba hablando en lengua de señas, la intérprete o el intérprete lo pasaba a español. O cuando una persona oyente estaba hablando en español, la intérprete o el intérprete lo pasaba a la lengua de señas. Entonces, la interpretación está concebida como, digamos, como un actuar dentro de contextos donde las personas están conversando, donde no hay textualidad diferida. Entonces, no se pensaba que la carrera tuviera que formar traductores porque no había textualidad diferida en lengua de señas. Bien, con el desarrollo de este marco teórico del concepto de textualidad diferida y de poder entender que la textualidad diferida no solo es en español escrito, sino también en lengua de señas visograbada, es que nosotros pudimos entender que sí había que formar traductores.
Y, a su vez, antes, como se pensaba que la interpretación era solo en contextos de oralidad, no había intérpretes sordos. Porque nunca se hablaba de intérprete LSU, lengua de señas argentina, por ejemplo, o LSU, lengua de señas brasilera. Siempre se hablaba de interpretación entre una lengua de señas y una lengua oral. Claro que para interpretación entre dos lenguas de señas, cosa que acá no se enseña, en Uruguay no hay formación en eso, puede haber un intérprete sordo, tiene que haber un intérprete sordo, porque es el que pasaría de una lengua de señas a otra. Pero como la interpretación estaba concebida y sobre todo enmarcada en las necesidades más imperiosas de la comunidad, que era tener intérpretes en contextos formales, la interpretación siempre tiene que estar hecha por un oyente o una oyente, porque es la persona que puede oír una lengua y pasarla para la otra, ¿no? Porque bueno, los sordos no pueden oír el español. Entonces, era una carrera que solo estaba destinada para oyentes, personas oyentes, porque estaba pensada en el marco de la interpretación. Ahora, con este nuevo marco teórico, el segundo marco conceptual que les estoy dando ahora, pensar en el concepto de que las visograbaciones funcionan como textualidad diferida, ahí claramente podemos empezar a pensar en prácticas traductológicas, es decir, de español escrito a lengua de señas uruguaya visograbada, o de lengua de señas uruguaya visograbada a español escrito. Y ahí pueden, obviamente, entrar estudiantes sordos, porque justamente la clave acá es que los equipos traductológicos estén conformados por duplas sordo-oyente. Bien. Estos dos marcos conceptuales, que son en este momento, son los dos marcos que sostienen nuestra carrera, han hecho que en el año 2014 hiciéramos un radical cambio en el plan de estudios. Es una carrera joven, es una carrera que empezó en el 2009, y luego en el 2011 se abrió una corte en Salto y en Tacuarembó con el plan de estudios de 2009. Y ese plan de estudios de 2009, como yo veía diciendo antes, era exclusivamente para intérpretes. O sea, los estudiantes solo podían ser estudiantes oyentes y se formaban en intérpretes entre español y lengua de señas uruguaya, español. O sea que la formación era exclusivamente para operar en modalidad conversatoria. A partir de 2014, cuando incorporamos este segundo marco teórico, este marco teórico que habla de textualidad diferida, cambiamos el plan de estudio e incorporamos la idea de que vamos a formar en traductores e intérpretes. Por eso ya no es más la carrera de técnicos en interpretación, sino ahora pasó a la carrera de tecnólogo en interpretación y traducción lengua de señas uruguaya español. ¿Qué quiere decir esto? Es que ahora pueden entrar sordos o convocamos a que entren sordos y estamos formando tanto en prácticas de la oralidad, prácticas conversatorias, que ahí son de interpretación, que son prácticas sí que están reservadas para oyentes, para el caso de Uruguay, porque todavía Uruguay no hemos incursionado en lo que sería la interpretación lengua de señas a lengua de señas, que ahí sí podría haber sordos formándose. Y por otro lado, nosotros ahora estamos promoviendo la formación en traducción, que ahí sí trabajan equipos mixtos, sordos y oyentes, y lo que están aprendiendo es a traducir, por ejemplo, un texto de español escrito a un texto visograbado en lengua de señas uruguaya, o al revés, un texto visograbado en lengua de señas uruguaya a español escrito. Esto incluye también, por ejemplo, prácticas de subtitulado, en fin, que hay subtitulado en español, subtitulado en LSU, en fin, hay muchas posibilidades que ofrece hoy en día la traductología. Entonces, ¿cómo es el plan 2014? Bueno, el plan 2014 tiene como varios ejes, tiene un eje de teoría y metodología de las prácticas de traducción e interpretación, tiene un curso teórico y después cuatro cursos prácticos. Después tiene otro eje que es de lengua, donde los oyentes cursan un semestre de español como gramática, o sea, gramática del español, y 4 semestres de lengua de señas uruguaya como
lengua 2. Los sordos al revés. Los sordos cursan un semestre de gramática de lengua de señas como hablantes nativos y 4 semestres de español comprensión lectora. No español para hablar o para ver la articulación, sino simplemente 4 semestres de español comprensión lectora. Porque lo que nos interesa para la formación en la TUILSU es que los sordos dominen la lectura del español. Después tienen 2 cursos de tecnologías, porque para nosotros son muy importantes las tecnologías, o sea, de cómo se graba, cómo se videograba, cómo se editan los videos, cómo se suben a internet, en fin, todas las tecnologías que suponen la práctica traductológica, que es una práctica con videos, subtitulados, cómo se hacen los subtitulados, cómo se agregan imágenes a los videos, es decir, es cómo nos ponemos los videos en YouTube, por ejemplo. Todas son las prácticas que son necesarias para cualquier persona que se vaya a dedicar a la traducción, no, o sea, el manejo de videos. Que el manejo de videos tiene que ver con cómo se filma, el fondo, las características de la grabación, o sea, desde la grabación, la edición, a luego la publicación, que generalmente es en internet. O sea, ahí tenemos 2 cursos de tecnologías. Después tenemos un curso más general, que es el curso de estudios sordos, que es el que yo me hago cargo, que es un curso donde, bueno, vemos justamente esto con mucha profundidad, estos marcos teóricos que están detrás de lo que es la profesión de intérprete, ¿no? Un poco también trabajar los estereotipos, cómo nos vemos como oyentes, cómo nos vemos como sordos, cómo nos colocamos en la frontera sordo-oyente. Después tienen 2 cursos de lingüística de las lenguas de señas y lenguas orales 1, y lingüística de las lenguas de señas y lenguas orales 2, donde ahí van a trabajar, bueno, los principales conceptos de lingüística, porque obviamente que quienes vayan a trabajar en interpretación o traducción, un elemento que está detrás de todo esto es un conocimiento muy importante de lo que es el lenguaje. Después tienen optativas, las optativas, por eso algunos les decía que los que ya estuvieran inscriptos a otros cursos de la regional podían hacer optativas HTI, por ejemplo, que es una optativa que ya está establecida, tienen como optativas en la región nuestra, que ya están como medio establecidas, después siempre salen nuevas, tenemos herramientas de trabajo intelectual, procesos cognitivos, psicología y educación, generalmente hay una optativa de lengua de señas, hay una optativa de traducción e interpretación. Bueno, eso más o menos es el pool de optativas que por ahora estamos teniendo. Y después tenemos 2 espacios de EFI. EFI son espacios de formación integral que para la TUILSU están curricularizados, o sea que es obligatorio pasar por EFIs. EFI es un espacio donde se articula investigación, extensión y enseñanza. Nosotros en este momento tenemos 2 espacios de EFI y ahora se agrega uno más. Los 2 que tenemos hoy ahora son uno que se llama Léxico Trelsu, que es un diccionario que estamos haciendo, LSU, donde subimos definiciones, palabras, la seña y la definición en lengua de señas, y juntamos los videos y los organizamos en una plataforma que es re complicada, y después algún día van a tener acceso a eso y vamos a charlar bastante sobre el Léxico Trelsu, del cual nos sentimos bastante orgullosas y orgullosos. Y después tenemos otro EFI que es Manual de Enseñanza de Lengua, donde estamos subiendo videos en el SU y luego estamos haciendo, digamos, como pequeñas cápsulas de enseñanza a partir de ese video. Entonces tenés el video, luego se hacen preguntas de comprensión lectora sobre ese video y vocabulario en el SU, todo en el SU. Entonces, cada video va a estar como queda el video y a su vez está vinculado a preguntas que dirigen la comprensión lectora de ese video y un análisis de vocabulario. Eso se llama EFI, Manual de Enseñanza, que, bueno, este año es el EFI que estamos proponiendo al que se integren las estudiantes de último semestre. ¿Hacemos un cambio?
Bien, entonces estamos hablando del EFI, de Manual de Comprensión, y ahora tenemos, que no es un EFI, pero es como casi que si lo fuera, que nosotros ahora ganamos un proyecto de investigación y desarrollo, que es un proyecto muy importante dentro de la Universidad de la República, y como los docentes que estamos trabajando en este proyecto somos sordos y oyentes, las estudiantes de último semestre también están participando en las reuniones del proyecto como prácticas de interpretación. Bien, más o menos ahí les conté un poco de qué trata el plan de estudios actual, vigente. Y como novedad, les cuento que ya está en trámite, inició el trámite, ya salió del Consejo de Facultad, porque ustedes saben que si bien la carrera se desarrolla en el CENUR, nuestro servicio de referencia es Montevideo. Por lo tanto, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por lo tanto, los cambios de estudio, los cambios de plan de estudio y algunos elementos vinculados a la propuesta de materias pasan por el servicio de referencia. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando ahora es pasar o agregar un año más y generar lo que llamaríamos la licenciatura en estudios sordos. Eso ya pasó por el Consejo de Facultad de Humanidades, ya fue aprobado por el Consejo y ahora está siendo estudiado por una comisión central, que es una comisión central de enseñanza, para ver si el plan de estudio, bueno, es viable dentro de la universidad, etc. Pero ya tiene la aprobación del Consejo de Facultad de Humanidades, lo cual es muy importante. Esta propuesta, que capaz que sale para el año que viene, si todo rueda bien, lo que hace es mantener la carrera de tecnólogo como una carrera intermedia, así como procurador para abogado, una carrera intermedia. Entonces, después que tenés ya el título, podés ingresar a la licenciatura, que es un año más, donde se hace con las optativas que vos quieras. Por ejemplo, si a vos te interesa en el campo de estudios sordos profundizar en traducción e interpretación, tus optativas las podés hacer en traductorado y hacer un año de optativas y luego una tesis final sobre el tema de traducción o interpretación. Si a vos lo que te interesa es educación y vas a trabajar en educación de los sordos, bueno, vas a hacer optativas vinculadas a la educación, didácticas, en fin, y te vas a recibir en estudios sordos con mención educación. Si te interesa, por ejemplo, la antropología y los estudios sordos, porque justamente los estudios sordos nuclean antropología, ciencia política, sociología, lingüística, literatura, educación, traductología, en fin, diferentes disciplinas. Si a vos te interesa, por ejemplo, antropología o lingüística, vas a hacer tus optativas en antropología o en lingüística, luego tu tesis va a ser sobre la temática o en antropología y te vas a recibir con mención estudios sordos, mención antropología, estudios sordos, mención lingüística. Entonces, sería un año más, luego que está el título de tecnólogo en interpretación y traducción, sería un año más y con eso se recibirían en licenciados en estudios sordos. ¿Por qué esto es importante? Porque el problema que tenemos con la carrera de tecnólogo, que es una carrera de 3 años, entonces es una carrera que no habilita a hacer posgrados, o sea, uno no puede ingresar a maestrías o uno no puede ingresar a maestrías o especializaciones, porque no tiene una carrera de 4 años. Entonces, si bien eso, bueno, me parece que los oyentes podrían buscar, por ejemplo, bueno, hacer una carrera. Lo que pasa es que hay que hacer toda una carrera de 4 años para poder estar en condiciones de hacer luego una maestría. Y entonces eso nos dejaba como en una desigualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque los egresados de la TUILSU no podían seguir hoy, que es muy importante, digamos, seguir en los posgrados. Entonces, nos parece que es como de inequidad esto. Así que bueno, la gran novedad es haber propuesto esto, que creemos que estamos en condiciones de ofrecerlo, porque bueno, las optativas se hacen en otros servicios, por ejemplo, las de antropología se van a hacer en antropología, las de educación en ciencias de la educación, o capaz que podemos ver si ANEP también nos puede ofrecer alguna materia.
Bueno, y así, con todas las demás materias, lo único que los docentes de la TUILSU tendríamos que ofrecer espacios de tutoría para las tesis, trabajos finales de grado. No son tesis, sino que se llama trabajo final de grado. Bien, eso es una novedad que me parece interesante que la sepan. También para los que están hoy estudiando tecnólogos, quedan en condiciones de hacer la licenciatura también. Justamente por eso, para no complicarnos mucho, exigimos que egresen con el plan de estudio 2014 de tecnólogos para ingresar a la licenciatura, que es un año más. Y me parece una linda novedad y que hace que, bueno, que estemos todos como, y todas como contentos pensando que eso va a poder ocurrir. Bien, finalmente, para la charla de hoy, la idea, bueno, es más o menos tenemos una hora. Yo quería no ser muy largo porque, bueno, me gustaría escucharlas y escucharlos a ustedes, saber qué quieren preguntarme, etcétera. Quería hablar un poquito del examen de ingreso. El examen de ingreso, hasta ahora, previo pandemia, o sea que la verdad que no sé qué va a pasar ahora con la pandemia, nosotros teníamos este régimen. Teníamos este semestre primero, por eso ingresan en julio, en agosto. Este semestre primero se daba digamos, hacíamos un curso que preparatorio para el examen de ingreso, para los que estaban inscriptos, o sea que invitábamos a todos los que están inscriptos para dar el examen de ingreso a ese curso preparatorio, y el mismo ocurría en julio, fines de julio, y tenía dos partes. Una parte español escrito, donde, bueno, se pide comprensión lectora de español, y para el caso de los sordos igual, ¿no? Comprensión lectora de español. Y otra parte que es español escrito, y otra parte que es, para el caso de los oyentes, tienen que ver un video en lengua de señas uruguaya y luego pasan a una entrevista con un equipo de profesores sordos donde tienen que demostrar la comprensión lectora de ese video y a su vez mostrar un poco, en la medida en que muestran comprensión lectora del video, a su vez tienen que mostrar producción, ¿no? Entonces, en la entrevista, que es en lengua de señas uruguaya, muestran comprensión lectora y a su vez cómo producen en lengua de señas uruguaya. Y, bueno, si demuestran una proficiencia medianamente alta de lengua de señas uruguaya, ahí pasan el examen e ingresan oficialmente a la TUILSU. Y para el caso de los sordos, el examen es, bueno, en lengua de señas, obviamente, que es una pequeña entrevista en lengua de señas, que hasta ahora no ha habido ningún sordo con problemas en esto, y una prueba en español, escrito, donde tienen que leer un texto en español y luego pasan a una entrevista en lengua de señas, donde tienen que decir qué entendieron de ese texto que leyeron en español. No se pide producción de español, sino simplemente haber comprendido el texto que se les asignó en español. Bien, y ese es el examen de ingreso, que, bueno, es un examen que es tanto para sordos como para oyentes, y quienes pasan el examen son los que finalmente quedan ingresados a la tecnicatura y empiezan las clases, o sea, el primer semestre empieza, creo que la segunda semana de agosto. Bueno, o cuando empiece en agosto, cuando empiece el semestre, ¿no? Y ahí estarían empezando la tecnicatura, que ahí tendrían, bueno, algunas materias como, creo que el primer semestre es español para hablantes nativos o lengua de señas para hablantes nativos, o sea, reflexión de la lengua, estudios sordos y creo que tienen lingüística. No me acuerdo si lingüística ya empieza en el primer semestre, pero creo que sí. No hice los deberes de revisarlos, pero les voy a mandar al WhatsApp que tenemos del paso de información, les voy a mandar el link donde aparece el plan de estudios. También lo pueden buscar, es en el link de la facultad. Entran Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de la República, ahí entran, van a enseñanza, tecnicaturas, y ahí les aparece la nuestra, entran y ahí ven el plan de estudios, los programas de las materias, etc. Bien, ahora, siendo menos 20, me gustaría dejar este espacio para responder preguntas. Quizás lo que hacemos es que vayan levantando la manito virtual para que Leonardo
se dé cuenta quién va preguntando. Ahí hay varias manos y los micrófonos están habilitados porque somos pocos y creo que vamos a andar bien, que nadie lo va a abrir. Capaz que vamos con Andrea, si sirve para la traducción que habla la cámara o no, no sé, mejor que salga solo la voz. También intérprete, Mica. Ahí Sí, te escuchamos, Andrea. yo quería consultar cómo va a ser la preparación, si la haremos por Zoom o si la haces tú, Leonardo, o cómo haríamos. La preparación siempre está a cargo de profesores sordos, la parte de lengua de señas, ¿no? Lo que pasa es que todavía no estamos tan desconcertados con esto que todavía no sabemos bien cómo va a ser. Pero bueno, a brevedad, ahora nos vamos a poner a trabajar a ver cómo vamos a poder encarar esto de la preparación. Porque ni siquiera sabemos cómo hacer el examen. Porque antes el examen era, nos juntábamos todos en un salón, se visualizaba el texto en lengua de señas uruguaya y después iban pasando de a uno a la entrevista. El tema es que eso no va a ser posible. Entonces, no sabemos si siquiera se va a hacer esto así. Creemos que en realidad, creo que, por lo que estuve conversando con otro docente, creo que el examen se va a reducir simplemente a una entrevista en lengua de señas. Y así que bueno, hasta que no definamos bien cómo va a ser el examen, tampoco podemos definir también cómo va a ser la preparación, o sea que déjennos 2 semanas ahora para pensar bien esto y ahí ya nos vamos a poner en comunicación. Ya, por suerte tenemos ya el canal abierto de comunicación, así que eso apenas sepamos les comunico. Muchas gracias. Por favor, de nada. Dayana. ¿Está con la Sí, manito? yo quería consultar, yo me inscribí bueno, la página de la UDELAR de Bedelía a herramientas para el trabajo intelectual. Yo quería saber cuándo comenzarían o si hay algún, no sé, grupo de WhatsApp o algo de eso, no sé cuándo comienza el semestre tampoco. Bueno, al grupo de WhatsApp ya lo paso en el otro, pero vos no estás inscripta, pero vos estás inscripta al CIOAS o a otra carrera, Dayana. No, pero me apareció en la parte de Entonces no inscripciones, lo me podés, apareció la posibilidad y me inscribí, entonces no lo pero vas a no poder hacer sé. porque Bedelía te va a sacar, no lo podés hacer. Ah, ok. O sea, a los que se inscribieron al CIOAS lo pueden hacer porque lo hacen por psicología. Porque ya están inscriptos en un curso que sí habilita a hacer. Pero los que están solo inscriptos en Twilsu, no, porque los que están inscriptos en Twilsu todavía no están en la UDELAR. Entonces no pueden hacer ningún curso si solo se inscribieron a Twilsu. Bien, gracias. De nada. Gonzalo. Está con la mano levantada también. Sí, hola, buen día para todos. Una pregunta, Leonardo. En el caso de que pasemos el examen, si que llegásemos a pasar el examen, en agosto, ¿se sabe algo si en principio van a ser las clases virtuales? Sé que falta mucho tiempo todavía y que puede cambiar todo, pero más o menos se sabe algo si van a ser en las clases virtuales o no. Yo por el tema de la mudanza, de que como soy de Mercedes y eso tengo que ir más o Claro. menos planificando todo. No sé si ya hay alguna idea vaga, al menos para tener algo sabido. Yo como coordinador para las 3 sedes, y bueno, lo que hemos conversado, o sea, no solo yo como coordinador, sino bueno, lo que ha conversado la comisión de carrera, en fin, para no generar inestabilidades y para no generar esta cosa de que sí, que no, que bueno, que empezamos, en general creemos que va a ser todo virtual. El primer semestre es todo virtual, eso no hay vuelta. El primer semestre, o sea, el semestre impar, diríamos. Claro, que la TWILSU no empieza en este semestre, sino que empieza en el otro. Es difícil prever qué va a pasar en el segundo semestre. En principio creemos que va a ser virtual también, para no andar yendo y viniendo. Nosotros creemos que por este año vamos a promover la virtualidad. Pero no te lo puedo asegurar, porque en realidad sí, yo me confundí, porque los 3 cursos que va a haber son LSU o español como lengua 2, o sea que los sordos, Ana, que la estudiante sorda que tenemos, va a ser español como L2 y los oyentes van a ser LSU como lengua 2. Eso
empieza el primer semestre, o sea, el semestre que viene, en agosto. En agosto empieza LSU, lengua 2 para oyentes, español, lengua 2 para sordos. Empieza la al revés, español, lengua 1 para oyentes, LSU, lengua 1 para sordos y estudios sordos. Esas 3 materias empiezan el semestre que viene. Entonces, estudios sordos probablemente va a ser virtual, ya estoy casi seguro que la que doy yo. Así. Lo que no me queda claro es si las materias de lengua van a ser virtuales, dadas las características de la materia. Si los docentes no van a privilegiar, en el caso de que se abra, no van a privilegiar la presencialidad. En principio yo te diría que no, que va a ser todo virtual, pero hay una pequeña duda ahí. Creo que esta pregunta me la tendrías que hacer en julio. Bárbaro. Y con respecto al CIOAS de comunicación, yo estoy anotado para hacer la TI, esa es la que vos habías dicho, Sí. pero no sé si hay algún grupo de WhatsApp o algo con respecto a... Hay un grupo de WhatsApp, yo, los que estén anotados para hacer HTI, porque se anotaron en el CIOAS, ahí me mandan a mí un privado y yo les mando el grupo de WhatsApp. Excelente. Para no Claro. ¿Y ya comenzó o comienza? Comienza el viernes 16. Bárbaro, excelente, muchas gracias. De nada. Jennifer Correa. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo estudio para docencia, también para maestra, y en la CREA vi una aplicación que es lenguajes de señas. Yo particularmente estoy observando de ahí algunas expresiones y todo. Quiero saber si eso serviría estudiarlo o quedar las clases. No sé si tenés noción de esa aplicación de la CREA de Ceibal, si sirve para prepararse para la prueba. Todo sirve para prepararte para la prueba. Sirve todo lo que más puedas tener contacto, así sea a través de la virtualidad, así sea a través de dispositivos, así sea a través en contacto con la propia comunidad sorda en directo. Cuanto más contacto tengas con la lengua de señas uruguaya, más te va a servir para la preparación. Bien, y una duda ya que lo tengo, ¿se pueden a veces revalidar, ya que hablaste de materias de lengua y lingüística, ¿se puede revalidar de IFD a facultad o no? No estamos revalidando. Ah, bien, bien, perfecto. Pero bueno, Muchas gracias. depende, capaz que alguna optativa, eso entra a comisión de carrera, y comisión de carrera, donde, bueno, integramos algunos docentes, lo define, pero sí, de pique no te diría que no, te diría que siendo cursos formales, terciarios, de enseñanza pública, puede ser. Bien, muchas gracias. De nada. Veo la mano de Diana. Sí, quería saber si estamos a tiempo todavía para inscribirnos en el CIOAS, en esa materia que tú dices que si estamos solo en la TUILSU no nos van a dejar cursarla. Creo que no sé, Leticia, si vos podés ayudarme en esto, pero creo que Bedelía, la inscripción fue hasta el 9, ¿no? Hasta el 9, sí, las inscripciones fueron hasta el 9. Bien, gracias. De nada. De nada. Yo no veo más manos levantadas, porque Jennifer quedó con la mano levantada, pero recién hizo su pregunta. Y pareciera que no hay más consultas. Si es así, ¿te parece, Leonardo, que cerremos con, no sé si querés decir algo más, como para... Disculpen, tengo una duda que capaz Ahí va. que es medio tonto preguntar, pero ya que hablamos en un país de inclusión, digo, por ejemplo, yo nací con microtía y tengo una frecuencia auditiva menor, por suerte nací y puedo oír, pero ya que hablamos de la inclusión, ¿por qué piden, por ejemplo, prueba de ingreso a una carrera que debería de haber más traductores y en lenguas de señas? Capaz que es tonta la pregunta, capaz que va en tema educativo, pero me llama la atención, porque capaz que hay gente que no se anima a dar la prueba o algo, y no sé, es una pregunta que me gira en la cabeza. Uno, porque primero que no hablé de inclusión. Nunca hablé de inclusión en realidad.
no hablé de inclusión y yo me separé de los No, no, discursos. en la sociedad mismo se habla, no digo Ah, la que usted sociedad lo sí. haya- No, yo también hablo de inclusión bastante, y vamos a tener bastante sobre inclusión, pero no, en esto justo hoy no hablé de inclusión, por eso me sorprende que justamente usaras esa palabra. El tema es así. La Universidad de República, a los cursos de traductología, todos tienen examen de ingreso porque no se enseña la lengua. Es decir, nosotros, si tuviéramos que aceptar, o sea, que ingresaran quienes quisieran y enseñar la lengua, tendríamos que pasar por lo menos 4 años enseñando la lengua. Porque, bueno, la lengua requiere, obviamente, muchos años de enseñanza. Entonces, como la Universidad de la República no enseña lengua a ese nivel, ninguna carrera de traductorado, ni traductorado en francés, ni traductorado en inglés, ni traductorado en italiano, ni alemán, ni traductorado en lengua de señas, enseñamos la lengua. Por eso nosotros, tanto las carreras de traductorado como todas las carreras de traductorado tienen examen de ingreso. Todas las carreras de traductorado. La nuestra no es excepción, porque es una carrera de traductorado. Entonces, nosotros lo que luego hacemos es un curso de lengua para profundizar en la lengua, pero se requiere un conocimiento previo de lengua. Por eso es que nosotros tomamos examen de ingreso, porque tenemos que asegurarnos de que quienes ingresen tengan un nivel de lengua como para poder hacer una carrera de traductorado. Es por esa razón. Porque consideramos, no colocamos la carrera en el plano de la ayuda a discapacitados, sino colocamos la carrera en el plano de la traducción. Bien, muchas gracias. Era una duda que Por tenía favor. en la cabeza. Te consulto, lo que había salido en Diario El Pueblo, que decía el ingreso directo, ¿a qué se refería? Porque prestó confusión. Digo, yo personalmente lo tomé confuso a eso. No tengo ni la más pálida idea, no sé de dónde sacó el Diario del Yo- Pueblo. Yo tampoco. Contanos qué era lo del diario El Pueblo, ¿qué leíste? El diario El Pueblo, que tengo otras conocidas, otras chiquilinas que querían estudiar lenguas de señas, y había salido que era el acceso directo. Salió la noticia junto con que ingresaba a la carrera de comunicación y todas esas cosas, y llamó la atención, digamos. Personalmente, a mí me llamó la atención y me prestó confusión. Digo, yo sé que pedían prueba de ingreso y a otra compañera justamente que está acá conectada, yo le comenté, le digo, ¿piden o no prueba al final? Porque la verdad estoy confusa, pero había salido esa noticia realmente, sí, sí. Bueno, No, es una noticia. la verdad que no sé si habrá sido alguna, yo si después nos querés pasar ese enlace, está bueno saberlo porque no, una de dos, o hay algún error de interpretación o hay algún error de información, lo cual cualquiera de las dos cosas confunde, No, ¿no? no, Era de la Universidad de la decía República, el ¿estás acceso seguro? directo a lenguas de señas, digo, el acceso directo, uno interpretó capaz, viste, no tener, digo, por ejemplo, yo soy música también y sé que, por ejemplo, en la escuela de música piden prueba. Pero de ahí decía, no, porque la novedad es que se abre el acceso directo a lenguas de señas. Y llamó mucho la atención eso. Además que ya está mal dicho el título, ¿no? Porque acceso directo a lenguas de señas, eso no es la carrera, o sea, la carrera es de traducción. Era una nota sobre COAs, sobre Era una nota de comunicación. la facultad, era una nota que hablaba de novedades del 2021 Sí, en la facultad, en la universidad, en la Regional Norte. sí. Hablaba de comunicación y hablaba de esa noticia también. Bueno, vamos a O indagar. sea, hablaba de... No Sí. la vi yo particularmente, No, no, tampoco. Podemos indagar ahí, Por pero eso yo bueno, personalmente pregunté a todo correo que encontré de mail de comunicación y creo que te mandé a ti también, Leonardo, sí. preguntando, porque realmente prestó la confusión eso, claramente. pero está, viene bien. Pero yo te Bueno, respondí bueno que que no. Yo te respondí que no. No, por eso, por supuesto, sí, sí, no, prestó la confusión la noticia, por eso yo personalmente pregunté, digo, porque era una duda. y sí. Sí sabía, yo tenía noción desde hace tiempo, como comenté, que yo nací con microtía y siempre fue algo que me llamó la atención el lenguaje de señas. Pero eso prestó a la confusión de que era el acceso directo, o sea, lo contaban como gran novedad en la noticia de Diario El Pueblo. Igual nosotros la TUILSU tenemos en convenio con la Escuela de Sordos, porque para nosotros, una cosa que no comenté, pero ¿qué nos quedan? 10 minutos.
¿Me puedo extender un poquito? No, no. ¿Hacemos cambio? Una cosa que no comenté, capaz que es interesante para ustedes saber, es que la tecnicatura, la carrera de tecnólogo está históricamente en Salto, sobre todo en Salto, pero Montevideo también, en todos, pero en Salto es particular, hay una conexión, pero muy importante, bueno, Montevideo también, porque hay una conexión muy importante entre la carrera de tecnólogo y la escuela de sordos. Hay una conexión porque es una conexión histórica, una conexión de trabajo colectivo, y a su vez porque casi todos los docentes de la escuela, bueno, no, casi todos no, muchos docentes de la escuela, y casi todos los docentes sordos sí, son docentes de la TWILSU también. O sea que somos los mismos docentes, son ellos los mismos. Entonces eso ha generado como unas alianzas importantes, un trabajo conjunto importante, etc. Entonces históricamente la escuela de sordos, o sea, históricamente toda la carrera, hasta que vino la pandemia, toda la carrera de intérprete se desarrollaba adentro de la escuela. O sea que los cursos no se dictaban en la UDELAR, sino que se dictaban, como eran nocturnos, era después que la escuela estaba cerrada para estudiantes, se dictaba en la sala, los salones de la escuela. Que eso era estratégico en Salto, porque de alguna manera promovía la visibilidad de la escuela, promovía el prestigio de la escuela, porque bueno, de alguna manera la escuela estaba abierta también para estudios universitarios, y eso para mí era muy importante en la ciudad de Salto. Entonces, es una escuela que, bueno, tiene un desarrollo muy interesante que ya lo charlaremos. Con la pandemia, y a su vez la escuela ofrecía en convenio con nosotros, o sea, porque eran las mismas horas docentes, eran los mismos docentes sordos que estaban en un lado y en otro, ofrecía 2 años de lengua de señas gratis de enseñanza de lengua. Esos 2 años, más el curso preparatorio, que también se daba en la escuela, todo eso era un paquetito previo que habilitaba luego al ingreso o permitía pasar el examen de ingreso. O sea que muchos estudiantes que hoy han hecho la carrera de intérprete y traductor empezaron en estos cursos que la TWILSU más la escuela ofrecía en la propia escuela. ¿Qué pasa? Con la pandemia todo esto se vio afectado, o sea, no hemos ofrecido el curso el año pasado, obviamente, apenas se pudo con lo que teníamos. Como es un curso extraoficial, diríamos, un curso para la comunidad, es un curso de extensión, no es un curso como que nos estemos obligados a darlo, por lo tanto fue la primera cosa que se dejó de dar, porque bueno, no nos dábamos con todo. Entonces, este año vamos a reincorporar de forma virtual el curso preparatorio y pensamos que para el año que viene sí, vamos a volver a tener los cursos de lengua de señas como teníamos antes, que de alguna manera, si bien no son de la universidad en sí, como oficialmente de la universidad, son cursos que provee la universidad junto con la escuela y que preparan para el ingreso. Entonces, quienes quieran ingresar a la TWILSU deberían pasar previamente, si no tienen contacto con la comunidad sorda y no saben la lengua de señas por otro lado, pueden pasar por esos cursos que también son preparatorios. Leonardo, hay 2 manitos que aparecieron ahora. Susana Echenique es una. Bien. Hola, Leonardo, una pregunta que quería hacer. Yo lo que dudo es el nivel que se requiere de lengua de señas para el curso. O sea, porque, por ejemplo, yo soy de Paysandú, y acá no hay, no se trabaja así con escuela de sordos, entonces no tenemos más que cursos así que hemos ido haciendo porque nos gusta, en forma esporádica. Entonces yo quisiera saber eso, qué nivel se requiere y si lo que nos van a proporcionar nos va a ayudar para el examen. Bueno, nosotros pedimos nivel alto, pero eso lo vas a ir viendo a lo largo del curso introductorio, el curso preparatorio, te vas a dar cuenta más o menos cómo está tu nivel, y es un curso que a mi criterio funciona bastante bien. Vamos, muchas gracias. No sé cómo va a funcionar ahora, porque en realidad estamos viendo cómo lo vamos a incorporar, cómo lo vamos a instrumentar.
Leticia también tiene, Leticia Trindade, tiene la manito levantada también. Buenos días. Sí, mi pregunta era más que nada volver con el tema del qué sería, o sea, cómo registrarnos en el grupo de WhatsApp, aparte para tener toda la información necesaria del comienzo del curso o bien del examen, porque en sí, por ejemplo, yo me enteré por otra carrera que estoy haciendo, que justamente pasaron un cronograma con todas las salas para las diferentes charlas y eso de las otras carreras. Quisiera saber bien para tener la información bien, ¿no? Y actualizada y no sé. Leticia, ¿vos estás inscripta a la TWILSU para estar en el examen de ingreso? No sé, ahí está, yo me inscribí, es más, me inscribí a unas materias en la que tú nombraste H y algo también, pero no sé cómo, o sea, por eso te digo, me gustaría más información, porque en realidad, no sé, capaz yo intenté tener información y mandé mail a Bedelía para que me informaran más, pero no tuve respuesta. Lo que yo no entiendo es, ¿a qué curso estás inscripta? ¿Para qué carrera estás inscripta? Lenguaje, la tecnicatura de lenguaje de señas. ¿La TWILSU? Sí. Sí. Pero, En alguna oportunidad yo no había ido recibiste un correo, ¿no recibiste un correo mío? Porque No. todas las que están acá y todos los que están acá recibieron un correo mío donde yo indicaba de esta charla y los Yo invitaba no recibí correo personalmente, Yo no a mí me pasó eso, yo me enteré por una compañera y como yo estoy inscripta, perdón que me metí, pero yo tampoco recibí correo. ¿Cuál es tu nombre? por favor. Les hago una consulta, a ver si puedo ayudar. ¿Y la Sí. confirmación de la inscripción de Bedelía la tienen? Sí, al menos yo entro a la Sí. página y me dice que Y está... capaz que hay ahí, que Bedelía está- no te ha pasado ese dato, Porque Leonardo. Bedelía ¿puede me ser? pasó todos los correos y yo mandé a todos los correos. Perdón, A mí me dice si aceptado, podemos por hablar de a ejemplo. uno para los intérpretes. Ah, perdón, claro, sí. Sí, Perdón. disculpe. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, entré a la página y bueno, me dice que está aceptado porque antes te decía una preinscripción, ¿verdad? Como que, o sea, no sé, lo único que te puedo decir que no recibí ningún mail, como te comenté, fue por parte de otro grupo que supe de lo que era la charla informativa, entonces, no sé, quisiera estar más informada, porque aparte que me interesa, en alguna oportunidad fui a la escuela, como tú lo comentaste, fue poco, pero fui y bueno. Bueno, las que no recibieron mi correo electrónico, que en realidad tendrían que haberlo recibido, no entiendo por qué no lo recibieron, me mandan a mí un WhatsApp al 097 097, bien, 325 800 097 325 800. No sé, lo puedo poner en el chat a eso, ¿no? ¿Hay un chat acá? No Sí. tenés el chat habilitado. Ah, ¿alguien lo puede escribir en el chat? 097. No, es que no está habilitado el chat. Mejor. No lo Porque van a si- ver habilitado. Da, Nadie lo va a encontrar. 097 325 800. 097 325 800. Me mandan un WhatsApp y me dicen, no recibí el correo de la TWILSU, y yo les mando la invitación para entrar al grupo. Muchas gracias. Por favor. Si no recibieron el correo electrónico, es porque Bedelía no me dio sus correos electrónicos. Yo les mandé a todos los que me dio Bedelía un correo electrónico donde explicaba un poco esto, el examen de ingreso, explicaba la charla de hoy y daba el link para la charla de hoy, y a su vez daba el link para entrar al WhatsApp que tenemos ahora, donde yo voy a pasar toda la información vía WhatsApp. Entonces, los que no recibieron ese correo es porque no tengo el correo. Si no, a todo el más, o sea, se lo mandé. Bárbaro. Supongamos que están saturados también con todo el tema de las otras carreras y eso. Sí, Pero... por eso, es bien simple. Me mandan a mí un WhatsApp personal, 097-325-800, y yo les mando el link para ingresar. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor. Jennifer levantó la mano nuevamente.
Sí, perdón. No, yo personalmente, a mí me dieron aceptado, como digo, la saturé a los de inscripción preguntando si había prueba y tal, resulta ser que fue Leonardo que me contestó primero. Lo que yo tengo una duda es, capaz que es más para Leticia que para ti, Leonardo. Yo obviamente yo recurso al CEO a algunas asignaturas. Yo tengo un correo en el SGE que no me funciona. ¿Cómo hago para que me lo cambien? Porque realmente no me aparece. Tengo que escribir a Disculpa, Bedelía. ¿ingresaste mal el correo en el sistema general de Bedelía? No, lo que yo tengo es un correo que el Gmail se saturó, no sé qué pasó y no me funciona. Yo personalmente en el CEO hasta me comunico por otra parte. Sí. Pero ese correo, el otro día, cuando me anoté a lenguaje de señas y me reinscribí a las asignaturas que debo del CEO a psicología, Sí. vi que tenía ese correo y pienso que capaz que fue también eso, que no me recibe los mensajes de ese correo personal. Mi duda es que la pregunté y no me respondieron, por eso aprovecho de preguntártelo a ti, es que tengo que escribir a Bedelía o algo para cambiar el correo, porque realmente no me da la opción, digamos, para cambiar la opción. Sí, claro. No, lo Ah, tenés asociado al EVA y toda la información de la universidad. sí, más o Bueno, menos sí, porque entonces después, anota el correo de la UAE, que ahí vamos a hablar también con Walter, a ver si bien, lo podemos hacer. Es UAE, UAE, arroba sí, bien, bien. unorte.edu.uy. Explícalo de nuevo ahí, porque Walter nos puede dar una mano, y si no, vemos de hacer el puente con Bedelía. ¿Tá? Está buenísimo, entonces muchísimas gracias. Y no sé, a ver, no sé si hay una mano más. Leticia. Trinidad. No, se ve que ya quedó marcado. Quedó tu mano. Está. Bueno, Bárbaro. Muchas gracias. ¿vamos cerrando, Leonardo? Claro que sí, yo digo que sí. Yo tengo un aviso, una invitación para todas las personas que están aquí, ya que los tenemos acá convocados. Les recuerdo que en el marco del curso introductorio también tenemos charlas que son abiertas, y que se retransmiten por el canal de YouTube, y ahora a las 11, en este mismo enlace, va a estar la docente de Derecho Laura Sacías, que va a dar una charla sobre políticas de la universidad contra la violencia, el acoso y la discriminación. Digo porque si les interesa es bien interesante conocer esos derechos, esas normativas. Y después de la charla de Laura va a haber una charla que se sumó a último momento, que también nos parece muy importante respecto al uso de la tecnología en estos tiempos de pandemia, que me voy a poner la cámara porque la dejé apagada, pero la charla se sumó ahora a último momento porque nos pareció interesante sensibilizar al respecto. Es una charla que se va a llamar Protección de Datos Personales y Ciudadanía Digital, que va a ser luego de la charla de Laura, calculamos que cerca de las 12, en este mismo enlace. Así que están todos y todas invitadas. Agradecerle a Leonardo el tiempo, la dedicación para cada una de las personas que se sumaron hoy. Y bueno, estaremos en contacto por otros canales. Leo, no sé si quieres decir algo más. Y bueno, yo estoy encantado de haber empezado a conocerlas y conocerlos, y quería agradecer a Leticia por la invitación, por este espacio, y agradecer a las intérpretes que, bueno, que han trabajado duro para poder seguir la charla esta. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, yo quedo muy contento. Gracias a Bianca y a Micaela, ¿no es cierto? Sí, Giselle. Y Giselle, que es la que creo que no tenía la identificación. Gracias también por todo el trabajo. Como Bianca, pero es Giselle. Ah, Todavía se cierto. queda guardada, ¿no? No. ¿Cómo? No sé si ahí se abrió el micrófono al final. Sí. Si la clase va a quedar guardada en EVA. Nosotros la estamos grabando. Tengan un poco de paciencia porque la tenemos que descargar y le vamos a borrar el principio que quedó ahí, todo el trabajo de logística que hicimos. Le vamos a tener que editar esa parte para que no tengan que ver esos preparativos, pero sí, la idea es que quede subida.
Gracias. Buenas. Bueno, que tengan lindo día. Muchas gracias a todas y a todos. Nos Chau, vemos. chau. Chao, muchas gracias. Bueno, pasen bien. Chao. Pasen bien. Chao. Adiós. Chao.